Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida a tu canal, Sami Tarot. Yo soy Sami y bueno, el día de hoy quisiera que pidiéramos por todas aquellas personas que tienen que enfrentar alguna situación, alguna persona y que tienen temor en este preciso momento. Yo declaro que esos temores se difunden, que su mente es clara y que su boca habla palabras de verdad y de sabiduría y que todo le sale perfectamente bien. Y declaremos que hecho está. ¿Listo? Y escribamos hecho está en los comentarios de este video si tú crees que es ya así de esta manera. Bueno, vamos a ver qué mensaje te tiene para ti el arcángel en este día de hoy acerca de esa situación que tienes que enfrentar en este momento. Te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados. Eres un alma caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino. Bueno, si se trata de cuestiones económicas, ahí tienes el apoyo del arcángel Rafael para decirte que vas por buen camino. ¿Listo? Ya sabes que también la cuestión económica se puede enfermar, ¿ya? No solamente el arcángel Rafael está para sanar las cuestiones del cuerpo, sino también del alma, del espíritu, de la economía y de cualquier aspecto de tu vida. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos también en este día de hoy. ¿Qué te mandan a decir con respecto a esa persona con la cual tú estás en este preciso momento? Te dices que vas a sufrir una transmutación. Wow, al parecer tus pensamientos, tus sentimientos van a cambiar de una manera radical. Va a ser un giro de 180 grados con respecto a esa persona, pero va a ser en positivo para ti y para las personas involucradas. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a ver un mensaje para ti con las cartas del tarot. Bueno, primero vamos a ver una forma general, de una forma muy general. Ya saben que ahí aplica para solteros, también para economía y para cuestiones de estudios o cuestiones, otras cuestiones distintas al amor. Para el amor vamos a hablar más tardecito. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay muchas cosas que tú estás dejando en el tintero, mi querido y mi querida Capricornio, por el miedo de afrontar tus situaciones, por el miedo de no ser suficiente. Yo te digo, Capricornio, que eres mucho más que suficiente. Hay muchas oportunidades que se te están presentando o se te van a presentar a ti, mi querido y mi querida Capricornio. ¿Listo? Mira, la cuestión es que va a llegar un momento en el que vas a tener mucha paz interior, mucha tranquilidad para poder afrontar todas esas cuestiones que tal vez tienes temor en este preciso momento. Que cómo viene esa paz, esa tranquilidad, me dirás tú, mi querido y mi querida Capricornio. Bueno, la verdad es que a veces hay que romper con cosas, ¿listo? Hay que romper con cosas y dejar la desesperanza afuera. La cuestión es que ya tu problema más que todo es algo emocional. Tiene las oportunidades, tiene las herramientas, pero hay algo por allá adentro que a ti te está frenando. Con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano, mira, si estás esperando la venta de una casa, sí se va a dar, va a ser algo bueno, va a ser algo firme, es una compra que tú la vas a hacer muy bien, va a ser un desafío, sí, al comienzo, toda esa situación, tal vez de compra, tal vez de mudanza, pero a la larga tu ímpetu, tus ganas de hacer las cosas muy bien, tu agilidad mental, tu clareza de mente, ¿listo? El hecho de que tú eres una persona bastante ambiciosa de manera positiva, va a hacer que todo resulte de la mejor manera para ti. ¿Listo? Mira, esta carta es la mejor carta que te augura éxitos, ganancias en cualquier cosa que tú estés emprendiendo en este preciso instante. Te augura total éxito para ti en este preciso instante. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos con respecto a estas situaciones. Te están diciendo que busques la armonía cósmica, lo que te estaba diciendo anteriormente. Tú tienes todo, absolutamente
todo para poder salir adelante en esta y en cualquier otra situación, pero tienes que calmarte, tienes que serenarte. Tú me dirás, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, te invito a meditar, a orar, a rezar, a ir a Madre Tierra, a darte tus baños dulces, tus baños amargos, todo ese tipo de situaciones, hacer meditaciones. Hay un canal llamado Alelia Astral, ahí puedes encontrar meditaciones y baños y rituales totalmente maravillosos que te pueden ayudar a salir adelante. Bueno, también me dicen las cartas del tarot egipcio que muchísimo cuidado con personas que te van a querer hacer trampa, pero bueno, al contrario de esa situación, yo te digo que lo que pasa es que tú te vas a dar cuenta de todo esto y vas a tener la suficiente claridad mental de poder tomar las mejores decisiones, especialmente con la venta o con un traslado muy muy importante para ti, tal vez para otra ciudad, tal vez para otro país, pero algo que es muy importante para ti. En medio de esos traslados, de esos viajes y todas esas situaciones, ten muy presente tus pertenencias, ¿ya? No te me vayas a descuidar, marca muy bien tus maletas, tus documentos para que no vayan a haber pérdidas, ¿listo? Bueno, mi Capricornio, esa ha sido la lectura para ti, general. Ahora sí vamos con el amor, mi Capricornio. Bueno, quiero que pienses, Capricornio, en esa persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. No importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver cómo está esta situación. Bueno, la verdad es que al parecer todo está como color de hormiga brava en este preciso momento. Demasiadas discusiones, demasiada lejanía para ustedes. Bueno, al parecer la relación está en un momento bastante crítico. Yo diría que está en cuidados intensivos en este preciso momento. Ustedes se han enfrascado en cuestiones de las cuales no ven ningún tipo de salida en este preciso instante y dicen, bueno, la situación es que para ustedes ya como que no hay más para más, sino decir, terminamos esta situación, terminamos esta relación. Yo te digo que mientras haya vida, haya esperanza, y mientras hayas ganas de poder hacer las cosas, mientras haya amor y hay interés, se pueden hacer las cosas. Tal vez puedan buscar ustedes algún tipo de consejería matrimonial o de pareja o de manera individual, si no lo quieren hacer así de esa manera, para superar esta situación, ya sea que vayan a terminar, ya sea que vayan a seguir ustedes. Bueno, precisamente preguntémonos esa situación, ¿ya? ¿Cuál es el futuro de esta relación? ¿Qué es lo que viene para ustedes, mis queridos y mis queridas amigas de Capricornio, con este amor que la verdad está en un momento bastante crítico? Hay unos cambios totalmente imprevistos, pero cambios en positivo. Algo va a suceder, algo va a pasar entre ustedes dos que los va a llevar a replantear la relación, pero de una manera positiva. ¿Listo? Mira, no es momento de tomar decisiones drásticas, no, porque hay en la vida de ustedes, como en el entorno de ustedes, cierta situación que los va a llevar a unirse. ¿Listo? Va a ser un problema no tan delicado, pero sí que los va a llevar a ustedes a replantear quién es quién en la vida de ustedes, y al parecer ustedes dos como que se van a dar cuenta de que sí son el uno para el otro, a pesar de los problemas y dificultades que estén viviendo en este preciso instante. El angelito te dice, guarda la serenidad, guarda la calma en este momento. No es momento de discusiones, no es momento de que tú te pongas histórico o histérica. Si tú quieres conservar esta relación, te vas a tener que calmar y pensar con cabeza realmente fría, porque mira, viene algo que los va a llevar a ustedes a mirarse a los ojos y darse cuenta que como que van a estar solamente el uno y el otro. Hay una persona, un hombre muy, muy malo, ¿listo? Hay un hombre que está interesado en que esta relación se destruya, tal vez porque está interesado en uno de ustedes dos, ¿listo? O simplemente sea algún tipo de venganza, pero es una persona que se muestra como muy amigo o muy amiga y que quiere estar ahí. Es una persona que sus sentimientos son bastante apasionados por esta situación de querer que ustedes,
como les digo, de que ustedes dos abandonen esta relación. ¿Listo? Por último, vamos a ver qué te dice el arcángel Uriel. ¿Qué te aconseja, querido o querida? En estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Descuida que las otras prioridades llegarán a su tiempo. Bueno, te está queriendo decir que es momento de investigar, que es momento de evaluar qué es lo que realmente está sucediendo con la relación de ustedes. No solamente quedarse con el dolor, con el rencor, el resentimiento, sino mirar mucho más atrás. ¿Cuál es la historia del uno? ¿Cuál es la historia del otro? Sin esto querer decir que se van a justificar las malas acciones del uno o del otro. Simplemente ver cuál es el origen de esta situación y cuál es el origen de su comportamiento. Si existen heridas del pasado, de niño, niña interior que hay que sanar en este preciso momento, bueno, hay que buscar las soluciones. También te dice que en cuestiones económicas no te preocupes y en cuestiones de trabajo, porque si tú te ocupas de esta relación en este instante de sanarlo, ya sea que si tomen la decisión de seguir o no seguir, pero es importante que sanen esta situación con esta persona, así sigan o no sigan con este personaje, porque esto va a marcar como un despeje. Es como si sanar esta relación quitara como un taco, como una pared de enfrente de ustedes que les va a permitir ver un panorama totalmente maravilloso, totalmente espectacular en los demás aspectos de su vida. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes, para esta relación, en los comentarios de este video puedes escribir: llega a mi familia, a mi hogar, a mi pareja, la salud, la prosperidad y el amor. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mi querido y mi querida Capricornio, te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Bueno,